El día de hoy quiero dar continuidad a una serie que arranqué el fin de semana pasado, que es La Casa de Dios. Y el día de hoy quiero hablar de una parte muy importante de la casa, que es la cocina. Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que cada persona pueda conocer, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, el día de hoy déjanos explorar más allá de tu casa, déjanos conocer más y más lo que hay en tu corazón. Padre, te amamos, te bendecimos. Hoy declaro que tu mano está sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy te quiero hablar de un tema que es muy importante, que es la cocina. Entonces muchos me van a decir, pastor, la cocina no es para mí, ¿no? Y sabes, yo sé que hay personas que definitivamente como que la cocina es el peor lugar en el que uno puede pensar, pero te voy a decir algo, la cocina, y te lo digo como agente inmobiliario, la cocina muchas veces es un factor decisivo para saber si una casa se vende o no se vende. La cocina, puedes tener cocinas abiertas, puedes tener cocinas cerradas, pero sabes, hay veces que la gente de repente es muy quisquillosa en el tema de la cocina y a veces las personas ni siquiera se meten ahí. Yo conozco familias que compran casas por la cocina y hay veces que ni siquiera la usan para nada, ¿me explico? Me ha tocado ir a ver a ciertos clientes que todavía tienen las estufas así todavía como emplayadas y todo, y después de 6-7 meses llegas y sigue emplayada la misma estufa. ¿Sí me explico? Eso significa que no usan la cocina. Pero sabes, cuando hablamos de la cocina, tenemos que entender que la cocina es un lugar de servicio. Muchos, ojo con esto, la cocina, normalmente las personas que están ahí son personas que van a tener la intención de poder preparar alimentos, ojo, tanto para ellos, pero normalmente la mayor cantidad de alimentos que se preparan son para otros. Cuando una persona está en la cocina, es entender que Dios nos ha llamado a servir, ojo con esto. Y esto es algo bien importante porque de repente la iglesia le gusta, ¿a cuántos nos gusta que te lleven el desayuno a la cama? Bueno, voy a hacer una pregunta todavía más triste. ¿Cuántos alguna vez en su vida les han llevado el desayuno a la cama? ¿No? Bueno, los que no se preocupen, pídanle a Dios que... Y si no, por lo menos tú compras unas quesadillas, no sé, lo que sea, y métetelas tú en la cama, no pasa nada. Pero te voy a decir algo, nos fascina que nos sirvan. Es padrísimo que la gente nos atienda. Es riquísimo poder llegar y que ya haya un banquete para ti. Pero te voy a decir algo, el hecho de estar en la cocina es un lugar donde no todo el mundo entra. La cocina es un lugar donde no todo el mundo ama, porque el hecho de entrar a la cocina significa servicio, significa renuncia, significa muchas veces estar haciendo algo para otros. Y muchas veces te voy a decir algo, esto me lo van a entender muchas mamás, hay veces que tú preparas las cosas con mucho amor y no siempre vas a recibir como un gracias, muchas veces no vas a recibir un wow, qué bueno estuvo, muchas veces vas a recibir ay, otra vez lo mismo, ¿no? Ay, otra vez sopita de fideo, no se acaba la sopita de fideo. Ay, pues qué quemados tus sándwiches, ¿eh? O sea, entonces es un lugar bien difícil, porque cuando uno está sirviendo, y esto es, ojo con esto, la mentalidad de la iglesia tiene que cambiar. Muchas veces la iglesia está esperando a ser servida, pero Dios no nos ha llamado a que la gente nos sirva. Dios nos ha llamado a nosotros servir, y es una prédica bien complicada. Yo te voy a decir algo, la mayor cantidad de accidentes que suceden en una casa, suceden en la cocina. La cocina es un lugar peligroso. La cocina es un lugar donde tú tienes que tener mucho cuidado. La cocina es un lugar de procesos. Tiene que ser procesado el cocinero, tiene que ser procesado el alimento y tiene que ser procesado el que lo consume. Y ahorita voy a ir arrancando varias cosas, pero te voy a decir algo. La cocina es un lugar muy peligroso. Hay personas que mueren quemadas en la cocina. Ojo, preparando sándwiches y ni siquiera tostados. Hay gente que se muere, ¿me explico? Pero te voy a decir algo, es bien delicado. Dice la Biblia que Nadab y Abiú no estaban como tal, estaban en la casa de Dios. Y te voy a decir algo, por ofrecer algo extraño, por intentar dar un alimento extraño, ellos mueren quemados. Y yo te voy a decir algo, cuando una persona entra a la cocina de Dios, tiene que estar preparada y tiene que ser moldeada, tiene que ser procesada. Ojo con esto, Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y esto es algo que los judíos hasta el día de hoy les cuesta mucho trabajo entender. Los judíos no creían que Jesús fuera a ser el Mesías, porque ellos esperaban que llegara una persona con mucha autoridad, que tuviera muchos sirvientes, que llegaran ángeles y que le estuvieran atendiendo y que le rindieran
hubiera pleitesía y que él tuviera mucho dinero. Por eso es que a los judíos les costó mucho trabajo creer que el Mesías podía venir de un pesebre. Y yo te voy a decir algo, Jesucristo vino con una actitud de servicio. Y si Jesús vino a servir, yo te voy a decir algo, también es nuestro deber aprender a servir a otros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y esto es un conflicto que hasta el día de hoy está, yo te voy a decir algo, los judíos están esperando que venga un Mesías muy poderoso, con mucha autoridad. Ojo con esto, a ellos no les interesa tanto que haga cosas que si el clima, que se multiplica el pan, no, a ellos lo que les interesa es una persona que tenga autoridad sobre las naciones. Yo te voy a decir algo, Jesús lo tiene, pero Jesús tiene una autoridad que no necesita estar parloteando, Él tiene la autoridad, ¿me explico? Y yo te voy a decir algo, esto va a ser muy importante, checa esto, acompáñame por favor a Mateo 20:25, Mateo 20:25. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabes? Esto es bien importante. Y hay una cultura que el mundo muchas veces nos pone, que yo necesito que la gente me esté sirviendo. ¿Cuándo me siento bien? Cuando tengo personas que conducen para mí, que cocinan para mí, que limpian para mí, que trabajan para mí. Y yo te voy a decir algo, tenemos que entender esto. Nosotros hemos venido a servir. Y esto es algo bien importante. Te voy a decir algo, hay otras prédicas que cuando tú dices, no, es que todos van a ser millonarios, aleluya. Pero te voy a decir algo, Dios nos ha llamado a servir. Y Dios nos ha llamado verdaderamente a dar nuestra vida por otros. Ahora, ojo con esto, Levítico 21:17, y esto es algo que yo quiero explicarte. Mira, hay muchas personas que de repente entran a la cocina de Dios. Y perdón, voy a tocar algunos puntos sensibles, pero hay personas que entran a la cocina de Dios, pero te voy a decir algo, preparar una sopa maruchan no es cocinar. No sé, se llama sobrevivir, pero realmente no es cocinar, y esto es para muchas mujeres que hay en otras iglesias, ¿verdad? Pero te voy a decir, eso es sobrevivir, eso no es cocinar. Hay ciertas cosas que no, pues es que me hice unas sincronizadas, ¿no? En el microondas, ni siquiera de estufa, de microondas. Ojo, eso no es cocinar. Como también te voy a decir algo, hay muchas personas que están en la iglesia que tienen un pececito en su carro y sienten que están sirviendo a Dios. Yo te voy a decir algo, el pececito en el carro es como el microondas, o como la maruchan, o como comer un pato al orange, ¿no? Que es un gansito con orange crunch, o sea, no. Yo te voy a decir algo, hay personas que pueden estar en la iglesia y sienten que están sirviendo, pero te voy a decir algo, un servicio muchas veces no es real. Hay personas que piensan, no, es que yo estoy haciendo como si hiciera, pero realmente no hago. No sé, el mexicano entiende esto. Aparentemente estoy haciendo, pongo cara de que hago, ¿no? Me disfrazo como que estoy haciendo, pero realmente no estoy haciendo. ¿Sí es claro esto? Es como si llega un día tu mujer y te dice, ay mi amor, te preparé unos tacos al pastor buenísimos con piña y todo, y te van a saber hasta carboncito, mi amor. Mi amor, ¿saben como los de la esquina? Para que veas qué buenas son. O sea, ¿se me explicó? Pero realmente no hay un servicio. Checa esto, el Levítico 21:17. Porque el cocinero tiene que tener ciertas características que no todo mundo tiene. Y en esto nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Porque yo te voy a decir algo, si somos cristianos, la palabra cristiano significa Cristo en pequeño. Si yo soy un cristiano, pero no estoy sirviendo, entonces puedo ser cualquier otra cosa excepto un cristiano. No sé si estoy siendo claro con esto. O sea, es como si yo te dijera, bueno, es que yo soy abogado, pero no me gustan las leyes. ¿Sí me explico? O sea, no tiene nada que ver. O sea, si tú eres un cristiano, algo que tiene que caracterizar tu vida es el servicio. Y cuando te hablo del servicio, no nada más te estoy hablando del servicio a Dios, también tenemos que aprender a servir a los demás. Levítico 21:17. Aquí van a haber mujeres que van a voltear con eso y su mano, ¿ya ves? Sírveme, ¿no? En otras iglesias, porque aquí ninguna es así. Levítico 21:17. Dice, mas al hijo de la obediencia. Perdón. Ay, estoy en Deuteronomio. Perdón, con razón. Yo decía, no, esto no puede ser. Ya voy.
No, sí, gracias. Levítico 21:17. Aquí está. Dice: habla Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Yo te voy a decir algo: para poder servir a Dios correctamente tengo que aprender a tener visión. Yo te voy a decir algo: de repente Dios te va a mandar a servir a personas que tú dices, pero es que este brother no merece ni el oxígeno que respira, ¿no? O sea, este brother en verdad tiene unas actitudes nefastas. Pero yo te voy a decir algo: cuando tú tienes visión, vas a entender que muchas veces no es la persona como tal. Hay muchas veces que hay personas que están siendo muy afectadas. Ahorita voy a tocar un poquito más adelante ese tema. Pero Dios ve muchas veces a su pueblo como si fueran ovejas. Y yo te voy a decir algo: hay veces que una oveja no va a venir a comer de tu mano porque puede tener el hocico roto. Bueno, se oye feo, pero es una realidad, ¿no? O puede tener la quijada partida, se escucha mejor, ¿verdad? Entonces, y te voy a decir algo: hay veces que muchas personas no vienen, ¿por qué? Porque han sido lastimadas. Pero tú tienes que aprender a tener visión. Cuando alguien está en la cocina, tiene que aprender a tener la visión correcta. Tú tienes que ver quién es la persona que le vas a dar de comer. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es que yo le voy a dar de comer? La misma pregunta se hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo: vayan y aliméntenlos ustedes. Pero ¿cómo si pues estamos aquí en medio del desierto? No hay cocina, no hay alimento, no hay nada. O sea, yo te voy a decir algo: hay muchas veces que Dios te va a mandar a alimentar a otros y la primera pregunta es: ¿qué les voy a dar? Y aquí hay algo que tú tienes que tener. Cuando Dios te llama a alimentar a otro, lo primero que tienes que aprender a tener es visión. Cuando yo veo a una persona, yo tengo que ver qué es lo que esta persona necesita. Hay veces que una persona tal vez necesita nada más un vaso de leche y ya con eso ya la armó. Y tú agarras y sale el pedazo de barbacoa, ¿no? Órale, cómaselo, ¿no? Las carnitas, órale, cómaselo, ¿no? Sin tortillas, órale, ¿cómo? No, tenemos que aprender a tener visión. Ahora, ojo con esto. Dice: en el cual sin defecto, varón ciego o cojo. Cojo significa no nada más que le falta una pierna, sino que tiene una vida desbalanceada. Es decir, no hay equilibrio. En la iglesia son muy buenos, son muy buenas personas, con todo el mundo se llega, pero en su vida hay unos huecos terribles. Entonces andan desnivelados. Una persona que de repente no tiene un control en su vida, de repente, no, ¿sabes qué? Mira, yo soy muy bueno en esto, pero en aquello y en aquello y en aquello, nomás no me preguntes, ¿no? Personas cuando les preguntas, ¿y cómo vas? No, muy bien. ¿Tu devocional? Padrísimo. ¿Y tu matrimonio? No, lo importante es que Cristo viene pronto. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a tener un equilibrio. Mutilado, ¿qué significa? Que hay ciertas partes de su cuerpo que han sido desprendidas. Hay ciertas cosas en su vida que ya no están. Yo te voy a decir algo: hay muchas personas que por ciertos procesos, que por ciertas cosas que has vivido, has perdido ciertas cosas. Te pongo un ejemplo: hay personas que ya no tienen gracia, hay personas que ya no tienen sueños, hay personas que han sido tan lastimados. Y es bien difícil que una persona que ha sido mutilada pueda verdaderamente dar una muy buena atención. No sé si estoy diciendo claro. Yo te voy a decir: alguna persona que está mutilado, de repente tú dices, bueno, es que, por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí está la comida, cómetela. Ay, es que, ¿por qué no te me explico? Y te das cuenta que hay un corazón totalmente mutilado. Hay personas que han sido muy lastimadas y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice: o sobrado. Personas que de repente tienen cosas por encima o que tienen algo de más que no debería de estar. Hay personas que de repente se sienten muy sobradas. Sabes que yo estoy muy por encima de todos los demás y tengo que tener mucho cuidado con esto. Cuando llegó Jesús y les daba de comer a los discípulos o cuando los ministraba, decía, o sea, yo soy Jesús, brother, o sea, y tú eres un mortal, o sea, ¿no? ¿Cuál era la actitud que tenía Jesús? Jesús siempre tuvo una actitud de servicio. Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, es decir, está impedido, tiene heridas, y esas heridas muchas veces no te dejan dar de comer correctamente. Yo te voy a decir algo: a mí me ha tocado ver muchas veces personas que desde el púlpito lo usan como punto de francotirador para empezar a tirar a todos lo que a ellos les duele. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Es que mi corazón ha sido muy lastimado porque esas personas que no te atienden en la cafetería. No, ¿sí me explico? No, relájate. Es que yo quería un dulce de entrada y a mí el hermanito no me saludó. No, o sea, tenemos que aprender verdaderamente a dar un buen alimento. No podemos estar así. O jorobado.
o enano, o que tenga nube en el ojo. ¿Sabes? Muchas veces una persona enana es una persona que no tiene crecimiento. Oye, ¿cuántos años llevas en la iglesia? No, pues yo llevo 23. Órale, la iglesia nada más lleva 5, ¿no? Entonces, no, pero es que yo ya sé todo. Pero te voy a decir algo, son personas que pueden conocer mucho de la Biblia, pero su vida no tiene un crecimiento. Hay muchas personas que te pueden decir así versículos, revelaciones, pero su vida no tiene un crecimiento, y esto es bien delicado. O que tengan nube en el ojo, es decir, que su visión no es clara. O que tengan sarna, o empeine, o testículo magullado. Cuando habla de testículo magullado, no te está hablando de una cuestión de hombría, te está hablando de la incapacidad de poderse reproducir en otros. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque una persona de repente puede ser muy bueno, tiene buenos conocimientos, pero no tiene la capacidad de poderlo transmitir a otros. Hay personas que te dicen, o sea, ¿cómo es que no entiendes las semanas del profeta David? Oye, es que es tan fácil, ¿no? O sea, a ver, o sea, y tú dices, es que no me has explicado. No, a ver, te voy a explicar, ¿no? Lo que significa la concupiscencia. Entonces, sí, y son muy buenos, pero no tienen la capacidad de poder pasar a otros. Recuerdo una vez, todavía no era pastor, y estábamos en una reunión de iglesia, y estaba un discípulo que me había costado horrores, así como año y medio de estar orando por él, y por fin llegó a la iglesia, ¿no? Entonces él se sentó, él estaba sentado en la silla de adelante, y su mamá estaba sentado junto a mí. Entonces ya estábamos así, y de repente yo nada más lo estaba viendo, ¿no? Que estaba así con la cabeza agachada, y estaba así como orando. Y dije, ¡ay, qué rápido! ¡Vamos! ¡Que está orando! ¿No? Y en eso agarra la mamá, toma la Biblia, y yo digo, así, pero la cierra. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! Y en eso, toma la Bibliazo en la cabeza. Yo dije, ya valió gorro. ¡Que levante las manos, te digo! Así se adora a Dios, con las manos. No, más arriba, levántalas más arriba, ¿no? Como si fueras alto, ¿no? Y el chavo acá, entonces yo te voy a decir, no regresó. Y yo te voy a decir por qué. Porque a pesar de que ella sabía algo en su corazón, no tenía la forma de cómo reproducirlo en otros. Yo te voy a decir algo, cuando uno entra a la cocina de Dios, hay muchos elementos. Los cocineros tenemos que aprender a ser procesados. ¿Por qué Dios permite tantos procesos en tu vida? Porque es tu deber y el mío alimentar a una generación que está allá afuera. ¿Por qué Dios muchas veces permite ciertos procesos en tu vida? Porque es necesario eso que tú vives para que otros hagan clic contigo y digan, yo quiero comer de él. Y esto es bien importante. Yo te voy a decir algo, hay algo que se llama empatía, y Dios va a permitir muchas cosas que están en tu vida para que personas hagan clic y puedan recibir lo que tú tienes. Ahora yo te voy a decir algo, muchas veces están esperando que el pastor sea el que los alimente, pero te voy a decir, hay muchos de ustedes que van a llegar a lugares donde como pastores, mi esposa y yo no vamos a poder entrar. Muchos de ustedes trabajan en oficinas donde yo no puedo tocar la puerta, hola, ¿qué tal? Soy el pastor, pero tú sí puedes entrar, y es tu deber aprender a alimentarlos. Pero es que son muy grandes, es que son muy fuertes. No importa, Dios te ha llamado a alimentarlos. Checa esto, 1 Corintios 3:1. Cuando una persona verdaderamente ama y una persona entiende el llamado que Dios les ha hecho, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a alimentar. Pero ve esto, 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni lo son todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Yo te voy a decir algo, muchas veces tú tienes que analizar a la persona que vas a alimentar. Ojo con esto, este versículo no lo quiero usar en el sentido de que te diga, es que eres bien carnal, o sea, y por eso no te doy otro tipo de prédica. No, el día de hoy te estoy dando una prédica totalmente diferente, con la mentalidad de que Dios te está llamando a alimentar a una generación. Dios te está llamando para que tú puedas ser usado de parte de Dios. Porque te digo, nos gusta que nos sirvan, pero este es el tiempo donde Dios está haciendo un llamado y va a poner alimento en tu mano para que puedas ir con otros. Aquí dice algo, tú tienes que analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces tú quieres soltar la mega revelación que Dios te dio, pero realmente están muy bebés todavía. Yo te voy a decir algo, yo sé que nadie de aquí lo ha hecho alguna vez, yo sí lo llegué a hacer muchas veces, ¿no? Que de repente yo traía una super revelación, una super palabra, entonces yo llegaba a la escuela así, pero bien picudo, ¿no? Entonces de repente llegaban con mis amigos, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues bien, pero es que el Señor me muestra que hay un mundo de inmundicia dentro de ti, eres un sepulcro blanqueado.
Y ellos, ¡ay, qué padre! Soy un sepulcro blanqueado, ¿no? ¡Ay, está todo dar! No, sí, tú eres mi hermano. Y yo así de, o sea, ¿por qué? Porque no entendían. Yo te voy a decir algo, cuando hay un bebecito en tus brazos, no le vas a decir, sale, ahí está la barbacoa. Es más, ni siquiera está muerto el animal, cómetelo. No, ¿qué es lo que haces? Entiendes el nivel donde está, entiendes que hay tiempos de alimento, entiendes y empiezas a comprender y empiezas a estudiar. Y te voy a decir algo, es imposible que alimentes correctamente a alguien que no amas. Primeramente, antes de alimentar a alguien, tienes que amarlo. Yo te voy a decir algo, cuando de repente una mujer está embarazada y de repente tiene antojos a media madrugada, yo te voy a decir algo, el marido que complace, ¿por qué lo hace? No, pues porque ya deja de estar dando lata. No, lo haces porque amas, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque amas. Si el bebé empieza a llorar a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que hace la mamá? Alimenta. ¿Y por qué? Porque ama. Yo te voy a decir algo, cuando tú amas, buscas qué es lo mejor que pueden estar comiendo las personas. Ahora yo te voy a decir algo, cuando tú les das el alimento, muchas personas se van a estar quejando de lo que tú les das. Hay personas que de repente, ay, pues hoy la prédica estuvo como que interesante, ¿eh? O sea, significa no me gustó. Pero te voy a decir algo, como pastor muchas veces no te voy a dar lo que a ti más te gusta. Sería padrísimo que todo el día te diera comida de McDonald's, pero eso va a empezar a engordar a las personas. Yo te voy a decir algo, hay veces que, ay pastor, ¿otra vez nos va a hablar de la fe? Por supuesto, así como mamá un día da pollo, a la siguiente semana vuelve a dar pollo y otra vez, ¿por qué? Porque eso es lo que te va nutriendo, eso es lo que necesitas, otra dosis. Pastor, otra vez me va a llamar la atención y las que sean necesarias, ¿hasta cuándo? Hasta que seas edificado. Ahora, ojo con esto, los que alimentamos debemos de ser procesados. El mismo Jesús fue procesado, el mismo Jesús. Los discípulos fueron procesados. Si no me crees lo de Jesús, Mateo 4:1 dice, entonces el Espíritu tomando a Jesús lo llevó al desierto. ¿Cómo? O sea, Jesús no llegó por casualidad. No, el Espíritu mismo sabía que era necesario que Él estuviera en el desierto, que Él pasara tiempo sin comer. O sea, ojo con esto, porque hay veces que Dios mismo va a permitir procesos en tu vida para que seas un profesional en la cocina. Yo te voy a decir algo, alguien que verdaderamente se meta en la cocina y nunca se haya quemado es una persona que nunca ha pasado por procesos. Una persona que haya estado en la cocina y que nunca haya echado a perder un alimento es alguien que no ha estado en procesos. Es normal que la riegues de vez en cuando. De repente hay personas que están dando su primer prédica y cometemos una de errores, pero bárbaras, ¿no? Si yo te contara la cantidad de errores que yo he cometido, dije, no, es bárbaro, ¿no? Esto no tiene nada que ver, bueno, un poquito. Una vez estábamos dando un encuentro para niños y les hacíamos un teatro de sombras. Poníamos una lona, poníamos un foco atrás. Entonces, esa vez me tocó hacer la de Jesús, ¿no? Entonces era un teatro de sombras porque los niños no veían, sino nada más una sombra. Entonces, de repente, esa vez yo iba con muchísima gripa. Entonces yo era un Jesús agripado, ¿no? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no me... Entonces los Dios, ¿qué? No, mire, Señor, no, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mal, ¿no? Errores que uno comete. Entonces de repente en la parte, yo ya traigo una bola de flemas así en la nariz y en la boca horrible. Entonces yo literalmente cuando ya estaba, pasa la parte donde ya está crucificado, me ponen una cruz atrás y yo estaba... Y dije, ¡ay, qué bueno Jesús! Se está ahogando de verdad, ¿no? Y en eso ya no pude aguantar más, y en eso estornudo, y en la pantalla acá, ¡pum! La sangre, ¿no? Entonces, yo dije, yo te voy a decir algo, todos cometemos errores. Iglesia, los cocineros profesionales se van a equivocar algunas veces. Y si te contan, hombre, tengo para aventar para arriba, ¿no? Es en serio. O sea, y te voy a decir algo, es normal que te equivoques. Pastor, es que invitó a un discípulo y ya no quiere venir. Es normal. Iglesia, el problema no es que cometas errores. El problema es que le tengas miedo de entrar a la cocina. El problema es que no quieras estar sirviendo delante de Dios. Ese es el mayor de los problemas. Iglesia, tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. Ojo con esto. Cuando está en la alimentación de los 5,000, te voy a leer dos pasajes. Es la misma escena, pero en distintos evangelios. Juan 6:1. Juan 6:1. Ve esto.
Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Yo te voy a decir algo, Jesús sabía que era lo que Jesús mismo tenía que hacer. ¿Y cómo lo sabía? Es sencillo, porque él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y yo te voy a decir algo, cuando tú entiendes cuál es la voluntad del Padre, vas a entender que Dios te ha llamado a servir y a alimentar a otros. Por eso es que Jesús decía, quiero ver qué es lo que Felipe me dice. A ver, Felipe, ¿qué vamos a hacer con toda esta multitud que quiere comer? Ay, Señor, ¿no? Cristo Rey de Monterrey, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? No, pues Señor, no tengo idea, pero te voy a decir algo, Jesús ya sabía. Y yo te voy a decir, Jesús antes de alimentar, o antes de decirle a sus discípulos, vayan y aliméntenlos, primeramente los discípulos fueron alimentados. Yo te voy a decir algo, cuando tú empiezas a compartir la palabra, cuando Dios empieza a usarte, yo te dije que uno de los lugares más peligrosos es la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina muchas personas llegan a ser quemadas. Porque muchas veces dentro de la cocina, hay veces que tú empiezas a sentirte más, no, yo ya no necesito ir a la iglesia porque yo puedo preparar mi propio alimento. Yo te voy a decir algo, tenemos que tener cuidado. Yo te voy a decir algo, Satanás no va a buscar a las personas que están en la sala, no va a buscar a las personas que están siempre en el baño, a los que están en el patio. Satanás pone mucha atención a las personas que están en la cocina. ¿Por qué? Porque ellos son la mayor amenaza. Por eso es que Satanás todo el tiempo, tú dices que desde que empecé a servir las cosas empezaron a tener problemas, empezó a haber ciertas cuestiones, yo te voy a decir por qué, porque Satanás odia que alguien pueda servir. ¿Sabes? Satanás todavía está muy resentido porque él es el servidor por excelencia y él no soporta que alguien pueda estar sirviendo a Dios. Ahora, ojo con esto. Dice, ya le das de comer a todos, recogen las canastas y todo. Pero ven el 25. Bueno, si tú tienes ahí tu Biblia, en el 16 Jesús camina sobre el mar, la gente vuelve a buscar a Jesús, y en el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabes? Muchas veces la gente va a estar buscando a Jesús por el milagro. Muchas veces, Jesús, tengo un enfermo. Jesús, necesito un trabajo. Jesús, necesito... Y yo te voy a decir algo. Hay veces que Jesús lo va a dar. Pero eso no es lo más importante. Y esto no te lo digo como cocinero. Esto te lo digo como comensal. Esto te lo digo como persona que va a alimentarse. Hay veces que estamos esperando que Jesús nada más venga y que nos dé lo que suple. Pero Dios te está diciendo que hay otro tipo de alimento que es el que tenemos que aprender a buscar. La gente muchas veces va a estar buscando la provisión, va a estar buscando el milagro, pero te voy a decir algo, Dios te habla de un pan más importante. Mira, ¿sabes algo que me he dado cuenta y es una realidad? Si tú oras por una persona que esté enferma y sana, te tengo una triste noticia, esa persona de todos modos se va a morir. Ay, pastor, pues bueno, o sea, sí, ¿no? Pero no, se va a morir, de todos modos. Si Dios el día de hoy te da un trabajo, no te preocupes, cuando te mueras de todos modos lo vas a perder. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que estamos más enfocados en la provisión momentánea, en el hambre y la necesidad que tengo ahora. Pero te voy a decir algo, Dios te está diciendo, tienes que aprender a buscar el alimento más importante, el que sacia. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces hay muchos lugares donde en vez de dar un buen alimento, simple y sencillamente tiene un muy bonito emplataje, ¿no? Para todos los que ven Masterchef van a saber lo que hablo, ¿no? Porque, o los que hayan estudiado cocina, lo que sea. Es muy bonito servido, es muy bonito todo, pero no te sacia, pero realmente no te alimenta. Y algo que Dios está esperando es que nosotros podamos dar cantidades buenas. Mira, a mí no me gusta ir a restaurantes finos porque te sirven muy poquito, ¿no? Yo prefiero ir así uno barato, pero así que comas y comas. Sí, o sea, eso no es bueno, ¿me explico? Y yo te voy a decir algo, qué padre que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona que no da muestras de que sea mucho, que no hago bonitos emplatajes. Yo soy una persona que puede dar un alimento correcto y en las porciones que la gente necesita. Eso es un buen cocinero. Ahora, ojo con esto.
Vamos, por favor. Dame un segundo. Personas que están en la cocina pero aparentan estar. Vamos, por favor, 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cada alimento que tú le das a una persona, tienes que pensar, si yo le doy esto a esta persona, va a traer este crecimiento. Si yo le doy esto a mi hijo, si yo le doy palabras a mi hijo, estas palabras van a provocar esto en ellos. Yo te voy a decir algo, cuando uno ama, tiene que aprender a ser paciente y tienes que aprender a observar qué es lo que la gente necesita. Hay veces que de repente yo me levanto y le digo a mi esposa, ¿y qué les voy a predicar, no? Por ejemplo, esto pasa mucho los lunes. Oye, mi amor, ¿y el siguiente domingo qué les voy a predicar? Y me dice mi esposa, ¿qué crees que la iglesia tenga necesidad? ¿Cómo ves a la iglesia? No, bueno, es que a este lo veo así, a este lo veo así, a este lo veo así. No, pues no puedes hacer una conferencia para cada uno. ¿Qué es lo general? Mira, yo creo que a este esto, pero cuando veas en el pasillo, dile esto. Y te voy a decir algo, cuando uno ama, tiene que aprender a dar el alimento necesario. Yo te voy a decir algo, mi mamá tenía 2 hijas y a mí, ¿no? Entonces a las hijas, pues bueno, hay que darles vegetales, ¿no? Y al niño, pues carne, ¿no? Entonces, y otra vez carne. Entonces, pero te voy a decir algo, tienes que aprender qué darle a cada persona. Incluso, papás, no todos tus hijos necesitan el mismo alimento. No todos tus hijos necesitan el mismo trato. No todas las personas tienen el mismo desarrollo y tenemos que aprender a hacer esto. Pero pastor, otra vez el mismo alimento. No, yo te voy a decir algo, es necesario. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Dice, sea su palabra siempre con gracia. Ojo con esto, cuando des alimento a otra persona, dilo suave, dilo dulce, dilo elegante. Aquí dice con gracia, con amabilidad. Hay personas que llegan y te vas a ir directito al infierno. O sea, no, con amor, no, con sabiduría, sazonada con sal. La sal es un elemento purificador, es un elemento que no permite que haya porquería de por medio. Antes de que existiera la refrigeración, lo que usaba la gente es que salaba el alimento y la sal no permitía que crecieran bacterias, no permitía que crecieran hongos. Entonces el alimento duraba más. Yo te voy a decir algo, cuando una persona está dando un alimento, el alimento tiene que ser puro. De repente hay personas que les gusta predicar con un montón de groserías o con malos testimonios o así de... Mire, compadre, yo le dije que usted tiene que ser bien fiel porque usted tiene que buscar agradar al Señor, ¿no? No, compadre. Y el compadre, no, compadre, yo siento el amor de Cristo. Vamos a echarnos una echadita. Sale, compadre, por Cristo brindamos, ¿no? No, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, yo te voy a decir algo. Tenemos que aprender a dar un alimento correcto. Dice, ojo con esto. En el 4:6 dice, para que sepas cómo deben responder a cada uno. Ojo, no está diciendo aquí Pablo que a todos se les contesta igual. No todas las personas se les da de comer de la misma manera. Cada persona tiene un estilo. Yo te voy a decir algo. Aquí hay personas que son bien sensibles y de repente, hola, ¿cómo estás, hermosa criatura del Señor? Qué justo es que estés bien, ¿no? Hay otros así de que está una niña que se llama Nicole, ¿no? Entonces de repente, Nicole, saluda al pastor. Pastor, y se va. Entonces, cada uno tiene que ser diferente. Yo te voy a decir algo, cada uno tiene que aprender a tener el corazón correcto. Iglesia, algo que tienes que salir de aquí es con el deseo de aprender a servir delante de Dios. Timoteo 3:1 habla de los requisitos que una persona que le sirva a Dios debe de tener. No pendenciero es uno, no vamos a entrar ahorita a verlo, nada más te voy a mencionar algunos, pero yo quiero que tú lo puedas analizar en tu casa. No pendenciero es decir, que no está buscando pelearse. Iglesia, no venimos aquí a matar a la gente, ni vienes aquí para que la gente diga, ¡ay, cuánto sabes! No, ese no es nuestro interés. Dios nos llamó a servir, Dios nos llamó a alimentar, no a pelearnos. La Biblia dice que tenemos que ser buenos hospedadores. La Biblia dice que tenemos que aprender a gobernar nuestras casas. La Biblia dice que no tenemos que ser avaros. La Biblia dice varios elementos que tenemos que tener. El problema es que hay veces que cuando no tengo la visión, no, yo te vengo a alimentar. Así pues, dime entonces por qué Jesús hizo
esto. Ah, pues por esto, porque tú eres... No. Yo te voy a decir algo. Si hay una persona que no quiere ser alimentada, busca otra que sí quiera ser alimentada. ¿Sabes? Dios está buscando pastores conforme a su corazón. Mateo 25:34. Y este es un versículo bien difícil. Mateo 25:34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo te quiero preguntar algo, y esto lo he predicado varias veces, es algo que me pega mucho en la cabeza. De repente hay personas que me dicen: no le des dinero a la persona que está en la calle, no le des a ese. Pero yo te voy a decir algo que yo me quedo pensando, es que cada vez que tú haces algo por otra persona, Dios dice: es como si me lo estuvieras haciendo a mí. En el libro en el Evangelio de Lucas, dice que una vez iban dos hombres caminando, camino más, y de repente se les acerca un hombre. Jesucristo ya había sido crucificado, y ellos iban platicando y se les acerca este hombre. ¿De qué hablan? Ay, ¿a poco no sabes de que acaban de crucificar a Jesús de Nazaret? Ay, cuéntenme más. Y ya iban, y se estaba haciendo de noche y ellos seguían caminando. Entonces los dos hombres le dijeron: oye, al tercer hombre que llegó en el camino: acércate con nosotros, vente, queda a dormir a nuestra casa porque ya está oscureciendo. Ah, bueno, voy. Y llegó, y en eso empezaron a partir el pan, y este hombre lo empieza a bendecir. Y ellos no se habían dado cuenta que esa persona era Jesús. Yo te voy a decir algo: muchas veces van a haber personas que van a estar cerca de ti y tú no te has dado cuenta, y puede ser Jesús mismo disfrazado. Jesús se puede disfrazar de prostituta, Jesús se puede disfrazar de abogado, Jesús se puede disfrazar de desempleado, Jesús se puede disfrazar de suegra. Jesús, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces tú puedes decir: es que esa persona es bien terrible, esa persona no. ¿Y qué tal si es Jesús? Porque te voy a decir algo: ellos iban caminando con él a la par, lo veían en la cara y ¿cómo decirlo? Ni se dieron cuenta. Pero dice la Biblia que cuando estaban partiendo el pan, ellos se dieron cuenta que era Jesús, y en ese momento desapareció. Yo te voy a decir algo: ¿has pensado que tal vez tu marido pueda ser Jesús? Ay, Jesús, pues qué pies tienes, ¿no? Porque, ay, Jesús, es en serio. Y yo te voy a decir algo, y esto es bien importante: muchas veces Jesús está donde tú piensas que Él no está. Y el problema no es que no te des cuenta. El problema es que muchas veces tratamos a las personas como si Jesús no estuviese ahí. Y esto es algo bien difícil. ¿Sabes? La cultura de este mundo es una cultura que quiere el reflector. Es una cultura que la gente quiere servir en la iglesia aquí en el altar. O sea, quiere estar predicando, quiere estar arriba en alabanza. Pero te voy a decir algo: muy pocos son los que dicen: yo quiero servir en los baños. ¿Sabes qué pasa? Yo quiero servir allá afuera, yo quiero servir en niños, y te voy a decir algo: esa es la cultura del mundo. En el mundo yo quiero servir para que otros me vean. La cultura del reino: yo no necesito que nadie me vea, porque el más importante me está viendo donde yo lo hago. Yo te voy a decir algo: ¿sabes? Yo te diría de una manera equivocada: para llegar aquí tienes que servir allá atrás. Eso sería algo muy tonto, porque entonces te pondría una meta que es irreal. Lo más importante no es el servicio que tú haces donde todo el mundo te ve. Lo más importante es el servicio que haces donde nadie más lo ve. Yo te voy a decir algo: a las mujeres que de repente dicen: es que nadie valora mi trabajo, yo te voy a decir algo: Jesús lo valora. Porque eres una parte fundamental de lo que tú haces. Las personas que de repente están en servicio y dicen: es que a mí nadie considera lo que yo hago, es que nadie ve que yo llego temprano. Yo te voy a decir algo: tal vez yo como tu pastor no me dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y sabes, lo más importante es que Dios respalda y Dios bendice. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por un lugar, lo estás haciendo para Dios. ¿Sabes? Cuando yo empecé a servir, yo me acuerdo que muchas veces me decían: no, tú no, porque tú no eres del grupo selecto. No, tú no, porque esto, no, tú no eres. No, tú no, porque tú no eres hijo de pastor. Es que tú no, por esto. Y yo te voy a decir algo:
pero Dios ve los corazones. Amén. Yo te voy a decir algo, aunque tú digas es que el pastor no quiere promoverme porque es un pastor malo, mira, no importa que yo no te quiera promover, si Dios vio algo, Dios te va a levantar. Un ejemplo, Marcos Brunet, todo el mundo canta sus canciones el día de hoy. ¿Quién era Marcos Brunet hace 7 años? ¿En dónde cantaba? ¿Quién lo conocía? ¿Qué discos había? ¿Qué músicos lo buscaban? Nadie lo buscaba. Pero te voy a decir algo, cuando tienes un corazón correcto, Dios busca promover. El rey David, en ese momento no había Facebook, no había Instagram, no había tele, no había radio. ¿Qué es lo que buscó Dios? Vio el corazón del hombre y dijo, este me sirve aunque nadie lo reconozca. Este me canta en un auditorio donde solo las ovejas lo oyen. Él no viene con las mejores ropas a cantar delante de las ovejas, él viene oliendo estiércol y él de todos modos me canta ahí. Él no está llorando por lo malo de su situación, él está interesado en lo que puede provocar en mi corazón. Y en ese momento Dios dijo, yo necesito levantar a este, porque este me agrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el profeta, vengo a ungir a uno de tus hijos, le dice al papá, este está alto, es rostro, tiene buena cara, pero este no es. Este, pues tampoco es. Este tampoco es. ¿Cuál es? Híjole, bueno, tengo uno que está cuidando ovejas. Traducción, no está presentable. A la vista del hombre no es deseable. Este no está preparado para el momento de encontrarse con el profeta del momento. Pero ese es el que yo quiero. Yo tal vez te puedo decir algo, tal vez ahorita no estés viviendo la realidad que tú quieres vivir, pero cuando uno entiende que muchas veces Dios te llama en medio de las ovejas, este es el momento, el más importante para poder servir a Dios. En los valientes de David, los más importantes, ¿sabes quiénes fueron? Los más renombrados son los que buscaron dar un servicio a su reino. Las personas más importantes son las que tienen algo que ofertar y no están demandando todo el tiempo. Esto es un principio económico. Las empresas que más ricas son las que no están pidiendo, no son las que buscan productos, son las que tienen mucho que ofrecer. Esos son los que tienen más. Si tú eres una persona que Dios ha llamado, tú tienes que tener siempre algo que ofrecer. Amén. Con esto quiero cerrar. Jeremías 3:15. No es cierto, todavía no va a ser. No, Jeremías 3:15, pero es para que algunos se emocionen y digan, ¡ah, ya va a terminar! ¡Qué bueno! No, Jeremías 3:15. Dice, y les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Como la pastora Mariana, como el pastor Víctor, ¿no? Conforme el corazón de Dios. Esto no habla nada más de nosotros, esto habla de ti. Un pastor es el que tiene la capacidad de cuidar al pueblo de Dios. Y no significa que mi esposa y yo seamos los únicos que cuidamos. ¿Sabes? Como pastor hay muchas cosas que tú no alcanzas a ver. Y mientras más grande sea la iglesia, menos cosas muchas veces nos vamos a perder. Hoy yo te diría, de muchos no me sé su nombre. Y te voy a decir, no es porque no te amen, es que porque son un chorro, ¿no? Hay algunos que he decidido ya mejor ponerles apodos, ¿no? Entonces, y así es más fácil porque yo se los pongo, ¿no? Y si alguien dice, no, eso está mal, Jesús también se los ponía. Pedro no se llamaba Pedro, tenía otro nombre, ¿no? Juan, bueno, Juan sí se llama Juan, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? Aquí hay algo bien importante, ¿sabes? Cuanto más crezca la iglesia, ¿sabes por qué va a crecer? Porque más pastores hay en ella. Amén. Yo te voy a decir algo, yo no empecé a pastorear el día que me dieron un púlpito. Yo empecé a pastorear en el momento que me di cuenta de que el corazón de Dios se preocupaba por la gente que estaba sentada alrededor de mí. Tal vez esa gente para mí no tenía ningún valor, pero para Él sí. Tal vez vas a decir, es que la persona que está sentada junto a mí ni la conozco. ¡Qué mal viene vestida! ¡Qué mal esto! Pero te voy a decir algo, pero a Jesús le interesa. ¿Sabes? Algo que yo aprendí en el matrimonio, de repente mi esposa me dice, mi amor, me gusta esa bolsa. Mi amor, es la misma que venden allá, pero miles de pesos más barata, ¿no? No, pero yo quiero esa porque esa es importante para mí. Entonces yo te voy a decir algo, si es importante para ella, entonces también es importante para mí. No sé si estoy siendo claro. Tal vez para ti, la persona que estés en la banqueta tirado, tal vez para ti no sea importante, pero para Jesús sí. Y si es importante para Jesús, entonces también tiene que ser importante para nosotros. Ezequiel 34:2.
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Qué significa apacentar? Significa alimentar. Estoy buscando lo que yo necesito, estoy buscando alimentarme, pero no me interesa lo que las ovejas de Dios necesitan. Comes la grosura y te vistes de lana y la engordada de degollas, mas no apacientas a las ovejas, no las alimentas. No fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, y no volviste a redil a la descarriada. Ni buscaste a la perdida, sino que te has enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Es una palabra bien cruda. Tú puedes decir que esa palabra es para la pastora Mariana, el pastor Víctor, pero te voy a decir algo, esta palabra es para todos. Porque Dios te ha dado la capacidad de poder alimentar a otros. Porque cuando dice que tienes que apacentar, apacentar no significa cuidar, apacentar significa alimentar. Y es algo donde Dios te está llamando. Iglesia, Dios te está llamando a apacentar a otros. Dios te está llamando a hablarle a la persona. No, es que si yo no estoy en la iglesia, entonces no estoy sirviendo a Dios. Yo te voy a decir algo, hay personas que de repente pueden estar trabajando en cosas y no te has dado cuenta que donde tú estás, Dios te está llamando a servirle. Si tú eres un mecánico y de repente estás acá, oye, ¿qué crees? Es que tengo un problema, estoy a punto de suicidarme. A mí, ¿qué me importa? Yo tenía que estar en la iglesia. Oye, ¿qué crees? Es que mi matrimonio está a punto de hacerse pedazos. A mí no me interesa, yo estoy firmando aquí la demanda. No. ¿Dónde Dios te ha puesto? Iglesia, todo el mundo está pensando que servir nada más es aquí. El verdadero servicio está allá afuera. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no estaba ni siquiera cerca de la iglesia, no estaba ni siquiera cerca de Jerusalén, estaba muy lejos. La verdadera iglesia tiene que aprender a servir allá afuera. La verdadera iglesia tiene que aprender a servir no cuando el reflector esté en tu cara. La verdadera iglesia, y te voy a decir algo, los servicios más importantes que mi esposa y yo hacemos, no los hacemos aquí. Los servicios más importantes los hacemos allá afuera. Las cosas que más impactan la vida de las ovejas no se hacen desde aquí, se hacen allá abajo, en el trato de las personas. ¿Sabes? Hay muchas personas que están aquí que yo sé que un día Dios te va a llamar a pastorear. El servicio más importante que hace un pastor no se hace aquí, se hace ahí en medio de todos. Un pastor tiene que oler a oveja. Porque te voy a decir algo, si te llamas pastor y no hueles a oveja, normalmente eres otra persona. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el malo las abandona. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Qué significa ser asalariado? Yo voy a bendecir a otros si tú me bendices. Yo voy a compartirle a este porque sería bueno. No, yo te voy a decir algo. Yo voy a compartirle a alguien porque esa persona agradaría el corazón de Dios. Algo que yo quiero que podamos hacer el día de hoy, yo quiero que podamos orar. Y algo que Dios me hablaba, me dice, yo quiero que mis pastores, yo quiero que mi iglesia aprendan a amarse unos a otros. Ah, pastor, por supuesto, yo ya aprendí a hablar a mi esposa, yo ya aprendí a amar a mis hijos. No, a alguien que posiblemente no te va a pagar el favor. Yo te quiero decir algo, aprende a hacer algo por alguien, incluso cuando no vayan a darte ningún tipo de beneficio. Cuando estés en la calle, yo te voy a decir algo, aprende a bendecir a alguien que tal vez no lo conozcas, y es más, jamás lo vuelvas a ver. Aprende a bendecir tal vez a alguien de aquí de la iglesia. Cuando vayas a la cafetería y ¿saben qué? Me da una torta, deme 2, y se la das a una persona que no conoces. No, pastor, pero es más, te voy a hacer una pregunta correcta. ¿Qué hubiese hecho Jesús? El mismo pasaje que te dije de cuando Jesús alimentaba a los 5,000, en el Evangelio de Mateo dice, y Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Él se preocupó porque decían, ellos tienen una necesidad física
y no hay nadie que los está alimentando. Tuvo compasión de ellos. Ellos tienen necesidad de un pan verdadero y no hay quien se los dé. Por eso es de que él tuvo compasión. ¿Sabes? Yo quisiera pensar que la mayoría de la iglesia va a entender esto, pero hay veces que me es tan difícil poder entender estos temas porque estoy preocupado en lo que yo necesito. La pregunta es, ¿qué es lo que necesita la persona que está junto a mí? ¿Qué es lo que necesita la persona? Y te voy a decir algo, y ahorita en la administración voy a orar porque Dios va a poner a alguien en tu corazón para que tú lo puedas bendecir. Y bendecir no significa, sale, ahí te va mi carro, ahí te va. No, hay veces que necesitan las personas otro tipo de cosas. ¿Sabes? Hubieron temporadas de mi vida muy difíciles en el cual yo no necesitaba un carro, tal vez necesitaba un abrazo, tal vez necesitaba que alguien me dijera si se puede, o que alguien te diga estoy orgulloso de ti. No lo sé. Y tal vez no vaya a venir de ningún otro lugar, tal vez no vaya a venir de la boca de un pastor oficial, pero tal vez Dios te esté llamando para cambiar una generación. Tal vez Dios por eso no te ha dado un carro, porque la persona que Dios necesita que tú bendigas se mueve el metro como tú. Y como yo, no crees que te digo, también, ¿no? O tal vez Dios necesita, no sé. ¿Por qué Dios no te ha permitido cambiar de trabajo? Tal vez porque necesita que alimentes a alguien ahí. Porque te voy a decir algo, una vez que los discípulos alimentaron a los 5,000, esa misma noche Jesús les dijo, súbanse a la barca y pasemos al otro lado. Porque muchas veces para que Dios me pueda cambiar de estación, yo necesito primeramente alimentar a su multitud para que Dios me pueda llevar a otro lugar. Si Dios no te ha movido todavía, no es porque Dios no te ame, es que porque, Señor, estoy trabajando en este lugar. Porque tienes que alimentar primero a su multitud. Cuando tú alimentas a su multitud, Dios te deja cambiar de temporada. Iglesia, si tú no estás dispuesto a alimentarlos, posiblemente sigas siendo parte de la multitud y sigas siendo una persona que necesites que alguien más te alimente. Porque es bien cómodo esperar a que alguien me alimente, pero qué difícil a veces es sazonar una buena palabra para darle de comer a los tuyos. Iglesia, es necesario alimentar a tu multitud para cambiar de temporada.